Estamos con nuestro personaje de hoy, este día jueves, como dicen aquí, hoy 20, ¿qué es hoy? 30 de mayo, hoy es Día del Árbol, por cierto. Día del Árbol, contento, muy temprano, hemos mostrado imágenes que Tegucigalpa por fin, luego de casi 2 meses, hemos amanecido hoy completamente despejados. Mire qué lindo es Diosito con nosotros, porque no ha llovido, seguimos sin lluvias, por lo menos aquí en la capital de la República, seguimos sin lluvias, sin agua. No ha llovido, prácticamente ya se fue en mayo y 0 lluvias, aunque mayo es el mes de las lluvias, no ha llovido. Pero gracias a Dios, el humo se fue, ¿verdad? Hoy amanecimos completamente despejados, mire, Diosito vino y lo hizo así, y se fue ese humo, ¿verdad? Hoy hemos presentado imágenes completamente despejadas, Tegucigalpa. Qué lindo miramos hoy los cerros, que son cerros pues, pero aquí vivimos Tegucigalpa y así la queremos, ¿verdad? En medio de este montón de cerros, que para mucha gente me decir que es cerro más horrible, eso, a mí me gusta. Me gusta estar aquí en Tegucigalpa y me gusta ver esos cerros que hoy los hemos visto completamente despejados. Les cuento que todavía San Pedro Sula, porque también mostramos eso más temprano, el grado de contaminación ambiental, hoy está el aire bueno, 42 creo, de micropartículas, cuando hemos llegado a 400, 420, 300, etc. Desgraciadamente San Pedro Sula continúa todavía con algún nivel de humo. Bueno, hoy hablaremos con un tema que tiene que ver justamente algo parecido a esto que está ocurriendo con el clima, con el humo, y es el tema de los apagones. Porque el señor gerente de la NE, aunque digan que es un gerente interino, que es el ministro de Energía, sigue dando excusas. Anunciaron la NE que suspendían el programa de racionamientos, pero los apagones siguen. Y el impacto, miren, en la economía, esto es terrible. En el comercio, en la industria, es terrible. Por eso hablamos esta mañana con don Carlos Urbizo Solís, que él es economista, es empresario de la zona norte, y con Kevin Rodríguez, que es experto y además es el especialista de la ASJ en el tema energético. Porque esta situación ya nos empezó a pasar factura y nos va a seguir pasando factura por el impacto económico. Aparte de que, mire, ningún inversionista va a llegar a un país a invertir si no tiene garantizado el suministro de energía eléctrica. Y aquí, aparte de lo caro, con tantos apagones, olvídese que va a venir alguien a invertir. Don Kevin Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, don Armando, muchas gracias por la invitación. También un saludo a todo el pueblo hondureño en esta mañana. Un saludo también al señor Carlos, que nos acompaña. Es un honor para mí también compartir el set con usted. Y bueno, para hablar de esos temas, como usted bien dice, que tanto nos pasan factura día a día. Bueno, muchas gracias, Kevin Rodríguez. Don Carlos Urbizo Solís, allá en la zona norte de nuestro país, que es la zona de las zonas más golpeadas. Han habido protestas allá en el norte, han habido protestas en Colón, en todo el litoral atlántico, en Ceiba, Tela, todos esos lados por los apagones. Buenos días, don Carlos Urbizo Solís, le saludamos aquí desde Tegucigalpa junto con Kevin Rodríguez. Muy buenos días, don Armando, muy buenos días a Kevin también. Me alegro de estar aquí con usted para tocar un tema que tiene 50 años de estar esperando respuesta. Perfecto, un tema viejísimo. Por cierto, don Carlos, a propósito de eso, seguimos hablando de las represas. Hace unos 50 años se habla de las represas allá en el occidente para frenar esas inundaciones del río Lúa, del río Chamelecón. Pero, mire, va un gobierno, se va, viene otro, y viene otro, y viene otro, y seguimos como antes lo mismo. Kevin, comenzamos con usted con esto de los apagones. ¿Qué lectura ha hecho la ASJ? Sigue haciendo la ASJ, porque lo que seguimos oyendo son excusas con esto de los apagones. Sí, bueno, nosotros hemos expresado la preocupación que hemos tenido desde ya hace varios años en el sentido de que esta situación se ha venido agudizando año con año y hay que explicarle a la población hondureña por qué ocurre esto. Nuestro país tiene un consumo bastante elevado de energía eléctrica, nuestra demanda crece un 5% anualmente. Vamos a utilizar un ejemplo de los frijoles. Si el consumo de frijoles en Honduras aumenta 5% cada año, hay que cosechar la misma proporción para mantener ese ritmo y poder suplir las necesidades que tiene la población. De lo contrario, entonces se genera escasez, que puede ser que no encontremos en el supermercado frijoles o que tengamos que importarlos, por ejemplo, de Nicaragua. En el caso de energía eléctrica ha sucedido algo similar, la demanda ha ido creciendo 5%, año con año, y no se ha invertido en la producción, pero tampoco se ha invertido en el transporte ni en la distribución.
en estas últimas 2 décadas, y eso ha venido a pasar factura que la población hondureña es la que termina sufriéndolo. Entonces, ese es uno de los principales elementos que, hay que decirlo, ya se conocía, esto no es nuevo, lo conocía tanto el gobierno anterior como el gobierno actual, de la situación que se venía dando, del crecimiento de la demanda y de la falta de inversiones en el sector eléctrico. De hecho, es importante mencionarlo, don Armando, que en el mes de diciembre del 2021, ASJ conformó una comisión de transición con las actuales autoridades. Se le dedicaron 18 días para poderles proveer toda la información necesaria del sector eléctrico, porque se entendían varias cosas. Número uno, que Partido Libertad y Refundación, al ser nuevo, era la primera vez que gobernaba, aunque ya sabemos que sale del Partido Liberal, ya había gobernado hace 12 años, pero ese pasar del tiempo muchas cosas cambian. Entonces la idea era poderle darle información, poder dar fe como sociedad civil que la planificación que se había hecho en el operador del sistema, en la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, en la ENE, era verídica para que pudieran dar avance y continuidad a lo que ya se venía haciendo. Lastimosamente en el proceso, aquí había una licitación de 450 megavatios que se empezó a trabajar en el 2019, se publican los términos de referencia en abril del 2021, ya cuando llegan las nuevas autoridades a mediados del 2022 revierten, anulan, de hecho, porque así lo dice el documento de la CRE, el gerente de la ENE pide anular esos términos de referencia, y eso prácticamente es como hacer un borrón y cuenta nueva, y aquí hay varios elementos que preocupan. Número uno, hay que recordar que la ENE es un agente más según la Ley General de la Industria Eléctrica. Eso es como que un banco, ya sea público o privado, venga y le diga a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros: anúleme esa normativa que usted acaba de aprobar, y que la comisión lo haga. Realmente la CRE en este caso debe de regular al ENE y no debería de venir y anular procesos que ya llevaban prácticamente para ese momento un año de avance. Entonces, eso ha sido uno de los principales elementos, don Armando, en el sentido de que cuando llegamos al 2023, 2024, se vienen las olas de calor, se viene el fenómeno del superniño, y termina generando esta afectación que son interrupciones del servicio eléctrico. El año pasado tuvimos la peor crisis. Hay que recordarlo, primero se negó que esto era una probabilidad, y luego tuvo que ser la presidenta Xiomara Castro quien, a través de su cuenta de Twitter, anunciara que estábamos atravesando racionamientos y se publicara un calendario. Me parece que en este año sí es importante que las autoridades del ENE lo publiquen, porque ya se está viviendo, usted lo decía. Se cancelan los mantenimientos, pero ¿de qué sirve si nosotros tenemos ese faltante? Regresemos al ejemplo de los frijoles. Si ya tenemos esa brecha, si la demandan 2.000 y nosotros podemos suplir 1.700, esa diferencia que hay aquí implica que usted en su casa se queda sin energía eléctrica, porque así funciona este producto, que al final no se puede escoger qué casa recibe y cuál no se puede dosificar, sino que si en un circuito no hay capacidad para suministrar la energía que se está demandando, simplemente se desconecta todo. Correcto. Bueno, interesante toda esta introducción que hace Kevin Rodríguez, que a pesar de su juventud es un experto en todo este tema de la energía. Don Carlos Rodríguez, usted que ya, dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. No quiero decirle que ya es un hombre, pero bueno, y yo a usted le he escuchado, por ejemplo, decir cómo es posible que esta NE, y lo decimos, en ningún gobierno del color que sea ha podido solventar este problema. Don Carlos, explíqueme usted que es economista, que es empresario, que ha sido banquero, si esto es un monopolio. Solamente la NE es el negocio de la energía. ¿Cómo es posible que no pueda tener éxito en eso? Si solo es como que alguien se dedique a vender baleadas y solo ella o él venda baleadas y no las pueda vender, o sea, un desastre, es un negocio. Entonces quiebra. Si es un desastre, quiebra. Pero el gobierno no quiebra. Ningún gobierno del mundo quiebra. Lo que hace es dejar de pagar, lo regañan, lo ponen en un ajuste estructural de la economía, ¿verdad? Y le hacen préstamos concesionales únicamente, pero eventualmente se recupera, y como estas instituciones internacionales multilaterales son también muy políticas, pues le vuelven a restituir el crédito a Honduras. Pero bien, el problema es sumamente sencillo si nos basamos en principios. No todo lo que hace el gobierno es malo, y no todo lo que hace el sector privado es bueno, siempre y cuando cada uno se dedique a lo que le corresponde. Digamos, usted es periodista, yo tengo mis dudas que sería un buen financista, ¿verdad? Kevin es un abogado, entiendo,
¿verdad? Pues yo creo que como cirujano mataría a cada uno de los pacientes que se le pusieran. Y lo mismo sucede con el gobierno. El gobierno está en un negocio que no le corresponde y ha tratado este negocio como que si fuera Secretaría de Estado, ¿verdad? N es un negocio, tiene clientes que pagan por los servicios, contrario a salud, contrario a educación, contrario a todas las demás secretarías de Estado que se tienen que financiar con los impuestos que nosotros pagamos. Los impuestos son el precio que pagamos por servicios públicos, que en este caso son pésimos, deficientes, ineficientes, insuficientes, lo que usted quiera, y sin embargo tenemos que pagarlos porque todos entramos a esa olla. Pero bien, el problema es que ENE es un negocio y no se puede tratar como otra cosa. Y jamás en las manos sucias de un gobierno, de todos los gobiernos, de todos los tiempos, va a poder funcionar. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene la agilidad, no tiene la conciencia de lo que es una relación de un proveedor, de un vendedor y un comprador. Óigame, ahí decía Kevin, bueno, si producimos 2.000 y la demanda es 1.700, ¿cómo se cubre la diferencia? Inmediatamente los vendedores comienzan a importar, a buscar cómo van a satisfacer aquella demanda, porque esa es su función. ¿Hacen falta los refrescos en Honduras? No. ¿Hace falta la cerveza? No. ¿Hacen falta los cigarrillos? No. ¿Hacen falta los churros? No. Nada de lo que el sector privado provee hace falta. Ok, que alguna gente no lo puede comprar, eso es otro problema de ingresos. Pero ahorita estamos hablando de oferta y demanda. Cuando un negocio ve que la gente quiere más de su producto, ¿qué hace? Comienza a buscar empleados para producir más, comienza a comprar maquinaria, comienza a expandir su planta. Estas son cosas de kindergarten, ¿verdad? A veces traen ejemplos aquí, pero en tal y tal lugar, dice, ahí funciona y el gobierno la maneja. Esas son aberraciones, son excepciones. Aquí tenemos que ir a la raíz del problema. Y mientras el gobierno maneje ENE, jamás vamos a tener ni energía suficiente, ni eficiente, ni barata para todo el pueblo hondureño consumidor, negocios y personas. Nosotros somos más que los negocios y estamos sufriendo las consecuencias. De manera que, ¿cuál es la solución? Privatización, aunque no les guste el término privatización, para que el gobierno deje de hacer daño. Dice de manera contundente don Carlos Urbijo Solís que la palabra clave es la privatización, aunque esa palabra pone de correr, le da deseos de vomitar a mucha gente acá, pero es lo que ha tenido éxito en todo el mundo. Y además de, no solamente en el tema de la energía, se ha demostrado, por ejemplo, aquellos países que intentaron la estatización, no solamente de la energía, sino de otra cantidad de rubros, fue un fracaso. En lo que se conoció como la Unión Soviética, mire, probaron 70 años, mire, se derrumbó todo eso. Europa del Este, todos esos países que formaban Europa del Este, Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Yugoslavia, mire, fracaso completo, ¿verdad? Y hoy que salieron de eso, han ido avanzando esos países, así que no estamos aquí inventando el hoyo de la rosquilla, Kevin. Totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, don Carlos, somos colegas, claro, usted tiene una amplia experiencia, es una persona que he admirado y respetado por mucho tiempo. Yo también soy economista y esa es una crítica que muchas veces dicen, ¿y por qué un economista se pronuncia sobre estos temas? Bueno, al final es un producto el que se está vendiendo, lo decía muy bien usted. Este es un producto que tiene una etapa de producción, transformación, distribución, al igual que lo tiene el frijol, al igual que lo tienen los refrescos, los churros, los ejemplos que usted daba. Entonces, cuando se empieza a manejar desde esa visión estatal, genera todos estos problemas que usted acaba de mencionar. Y voy a ahondar un poco sobre lo que usted mencionó, empezando por el tema de qué sucede cuando hay escasez. Usted lo dijo correctamente, se busca importar, se busca producir más, cuando hay un mercado que permite y da las señales que se lleve de esa manera. Pero en esta situación, al ser la ENE el único que compra y es el único que vende, entonces esas dinámicas no se pueden llevar a cabo. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros desde el 2011, 2010 hemos sido un importador neto de energía eléctrica. Nosotros hemos dependido de Guatemala, que ese mercado centroamericano está ahí para que se utilice, pero es para cerrar brechas. Si uno en determinado día dice, no, a esta hora me sale más barato importar de El Salvador y Guatemala, lo importo. Pero no es porque se tenga que tener como una salvaguarda que uno va a depender eternamente de los demás países. ¿Y qué sucedió el año pasado y qué sucedió este año? Que con el fenómeno del superniño los demás países tuvieron menor generación hidroeléctrica y ellos dijeron, bueno,
Nosotros tenemos suficiente para suplir lo nuestro. Ya Honduras, eso no es nuestro problema. Entonces cortaron las exportaciones a los demás países. Pero ¿qué ocurrió cuando uno ve y analiza, digamos, las compras que habían entre El Salvador y Guatemala, compras entre Panamá y Costa Rica en términos de energía? Se siguió realizando transacciones. ¿Por qué? Porque a nivel centroamericano son empresas las que compran y las que venden energía eléctrica. Si uno ve la demanda hondureña, el 98% de nuestra demanda es privada, en el sentido que es usted en su casa, usted en su negocio, usted en la universidad, pero no es el gobierno, es el sector privado. Y el 80% de la producción es de empresas privadas. Entonces, este es un negocio que interviene en la ENE y se mete en medio y genera esta problemática. Entonces, cuando uno ve en Centroamérica, si una empresa o una industria salvadoreña quiere comprar energía a Guatemala, firman un contrato directo y pagan un peaje por esa línea centroamericana. En el caso de Honduras, solo la ENE puede comprar y solo la ENE puede vender. Entonces, ¿quién tiene la necesidad en la zona norte? La industria. Pero ¿quién es el que va al mercado centroamericano a querer comprar energía? La ENE. No le venden porque ya se sabe que no paga. En el pasado la ENE ha incumplido pagos y les han ejecutado garantías. Y por otro lado, no tiene ni el interés ni el dinamismo porque no le afecta, no le aprieta el zapato, porque no son ellos los que están teniendo esa afectación como institución. Entonces, en ese sentido, sí quiero mencionar eso. La Ley General de la Industria Eléctrica nos llevaba a esa oportunidad de que la industria, si tenía un consumo que era de 400 kilowatts mes, que eso es un mercadito de un supermercadito pequeño o un mercadito normal, podía buscar a su proveedor privado, ya sea en Honduras o en Centroamérica. Esa es una de las cosas que se revirtió con esa ley de energía en el 2022. Por otro lado, también hay que mencionarlo, que la ENE en este caso no tiene ese interés y al final usted lo decía. ¿Qué es lo que termina sucediendo con esto? Que tenemos esa problemática de los apagones. Entonces nosotros como ASJ, dentro de las recomendaciones que se hicieron, y esto se hizo en base a recomendaciones de expertos internacionales, expertos nacionales, de hecho, el doctor Luis Cosenza escribió una columna hace poco que hablaba justamente de este problema y decía precisamente lo que usted acaba de mencionar, don Carlos. ¿Qué países en el mundo todavía tienen un modelo estatal? Costa Rica, que estuvo a punto de tener racionamientos. La deuda del ICE es más alta que la deuda del INE. El otro caso es México, que hace 6 años hizo una reforma AMLO que estatizó todo y están sufriendo apagones. Ecuador durante los últimos 15, 20 años ha tenido un modelo estatal, ha sufrido apagones. Ahora miramos el contraste. ¿Tuvo apagones Guatemala en este super niño el año pasado o este? No los tuvo. ¿Los tuvo El Salvador? No los tuvo. ¿Los tuvo Colombia, que es uno de los mercados más competitivos? No los tuvo. Entonces uno puede comparar Colombia y Ecuador y contrasta perfectamente. Uno cruza la frontera de Honduras a Guatemala y ya los apagones se acaban. Entonces, más allá de un tema de hablar de privatización, es un tema de darle la opción al pueblo hondureño de elegir, la libertad de decidir quién es su proveedor, especialmente las MIPYMES y a la industria, porque siempre hago esta reflexión. Cuando usted se queda sin internet y le falla demasiado y la calidad es mala, usted dice, no, me voy a cambiar de empresas, y aquí al menos en Francisco Morazán encuentra 5 o 6 empresas. Si usted le falla el cable de televisión, usted dice, no me agrada este servicio, no tienen la oferta de canales que yo quiero, busca otra empresa y hay 4 o 5 empresas. Pero cuando se queda sin energía eléctrica en su casa, en su negocio, en la universidad, aquí no hay otra opción más que el ENE. Y ahí está también ese dicho que dice, lo que es de todos y es de nadie. Y yo creo que iba muy en línea con lo que usted decía, don Carlos. La ENE es una empresa, por eso se llama Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En todos los países se maneja como una empresa. Si el gobierno quiere dar un subsidio a través de la Secretaría de Finanzas, de hecho la ley general lo permitía. Lo que le decía era, no toque las finanzas del ENE. Si usted quiere dar un subsidio, sáquelo de su bolsa, CEFIN, y se lo pasa directamente al usuario, así como lo hizo el presidente Ricardo Maduro en algún momento, incluso también el presidente Mel Zelaya, para no afectar las finanzas de la estatal. Pero regreso a ese dicho de lo que es de todos y es de nadie. La ENE, a pesar de ser una empresa, aunque esté en quiebra, aunque no dé resultados, los funcionarios se mantienen ahí 4 años. Si los cambian 2 años, 3 años, ¿les afecta si la empresa está rindiendo en su salario? No, ellos reciben su salario igual. Y esto aplica para todos los gobiernos que han manejado el ENE. Entonces, esa es una diferencia bastante grande, porque al final, cuando toca pagar esta factura de los fracasos del ENE, ahí es de todos. Ahí todos, usted que nos está viendo, nos está escuchando, usted aporta para poder estar financiando el ENE con 13,000 millones de lempiras cada año a través de los impuestos. Menos para salud, menos para educación, menos para seguridad.
pero cuando toca encontrar los responsables, don Armando, ahí nadie aparece. Ahí es culpa de todo el mundo, menos de las personas que han estado al frente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Bueno, es terrible esto que está explicando Kevin Rodríguez, porque efectivamente los ejemplos están ahí. Y como se dice, lo que está a la vista no ocupa anteojos. Don Carlos habla mucho del tema de la oferta y la demanda, que es un principio fundamental y básico en economía, de lo cual se habló hace siglos, pero desgraciadamente aquí la gente no lo entiende, no lo quieren entender algunos, y otra gente quizás por ignorancia. Mire, el mejor ejemplo, a veces siempre hablamos del tema de la pandemia. Ustedes se recuerdan en la pandemia, la gente cómo se mataba por esos geles, el alcohol, las mascarillas. Y mire, colocaban por ejemplo geles en un supermercado, se iban como pan caliente, ¿verdad? No digamos el alcohol. Y obviamente eso encareció el precio. ¿Por qué? Porque no había, pues. Pues igual ocurre con cualquier otro producto, ¿verdad? Con cualquier otro producto. Mire, el ejemplo que pone por ejemplo Kevin de las cableras. Usted escoge cualquier cablera que a usted le parezca y dice, no, a mí no me gusta esa porque la programación no me gusta, me paso para la otra. Pues exactamente eso debe ocurrir en energía. Eso ocurre con energía en otros países, ¿verdad? Usted escoge, no, esa empresa no, es muy cara, o la otra no, ahí la vez pasada hubo un apagón que no sé qué, tardó que vinieran a arreglar, me paso con la otra. Eso se llama la competencia que hay entre empresas bajo el principio de la libre oferta y la demanda. Pero la NE, mire, la NE es quizás el mejor ejemplo de que todo lo que maneja el Estado lo maneja mal. Y en algunos casos inclusive hasta lo destruye. Por ejemplo, en la zona norte, don Carlos, donde hay tanta industria, sobre todo la maquila, ¿cómo está impactando en este momento en el sector industrial y en el comercial el tema de todos estos apagones? Don Carlos. Sí, no hay necesidad de entrar en tanto detalle porque todos lo vemos y lo sufrimos, como usted dice. Lo que está a la vista no necesita anteojos, ¿verdad? Lo que tenemos que hablar es la solución, ¿verdad? Y le voy a decir, imagine usted que le dijeran al sector privado, coja el Ministerio de Salud. Ajá, dice, ¿y quién me va a pagar? ¿Cómo voy a cobrar? No, hombre, eso le corresponde al gobierno, no me corresponde a mí. Yo tengo una relación directa con mi proveedor. Y es cierto, la elección puede mejorar los servicios por la competencia, pero sí, una opción es el gobierno va a fracasar completamente. Vea Hondutel. ¿Usted tiene acaso un celular de Hondutel? ¿O lo tiene Kevin de Hondutel? No, lo tiene de Claro, o lo tiene de Tigo, o a saber de qué, porque hay otras formas de poderse comunicar sin necesidad que sea a través de estas compañías de telecomunicaciones. No lo tiene. El gobierno no puede ser opción. El gobierno, si quiere servir a alguien, subsidiar a alguien, lo tiene que hacer comprando esos servicios y pagándole. Vamos a tomar el subsidio, 150 kilovatios. Yo no estoy en contra de eso, es más, estoy en favor. El subsidio existe hasta en el Vaticano. La forma en que lo hicieron fue una forma torpe y atropellante porque dijeron los consumidores mayores la van a pagar. Yo soy asesor de una compañía que estaba pagando 350,000 lempiras al mes por subsidio. Ese subsidio tenía que salir del erario nacional y la ENE tenía que facturarle al gobierno todos estos consumidores de 150 kilovatios y decirle, aquí me debes 500 millones de pesos mensuales. Y ahí va, y entonces el gobierno hace un cheque y le paga. Pero es que tenemos que hablar de principios, de conceptos fundamentales que los podemos aplicar en cualquier parte del mundo. Le repito, algunas que funcionan, a pesar de que el gobierno las maneja, son aberraciones, son excepciones. Aquí tenemos que hablar de la regla. Y la regla es que el gobierno es regulador de actividades que puedan dañar al pueblo. Por ejemplo, ¿por qué regula las medicinas que tienen que regirse ahí? ¿Por qué regula usted también las comidas, etcétera? ¿Verdad? Por el peligro público que representan. Entonces, la energía es un bien casi público, que no quiere decir que eso es del gobierno regalado, sino que todo el mundo lo consume. El gobierno puede regularlo. Si llegara a haber un monopolio, el gobierno puede regular ese monopolio. El problema no es el monopolio, sino que el abuso del poder. Estados Unidos, en el Departamento de Justicia, cientos, miles y miles de demandas, acusaciones en contra de aquellos que han utilizado su poder monopólico, como Apple, como Microsoft, para hablar de compañías que están de moda ahorita y en un tiempo fueron los automóviles, etcétera, etcétera.
Esa es la función del gobierno, regular, ¿verdad? Para no tener intereses creados. Pero cuando el monopolio es del Estado, como este caso, ¿quién chingados lo va a regular? Por Dios, ridículo. ¿Quiénes se oponen a la privatización? Don Armando y Kevin, aquellos que están chupándole la sangre al pueblo a través de la INE. Los demás no. Digo, esto es como, bueno, no, tal vez no debería ser un ejemplo ahora que con tanto feminismo, pero vaya, si alguien, digamos, una pareja, uno le pega al otro y le dice, ¿por qué sigues con él? Ah, es que lo quiero. No, hombre, óigame, tiene que dejarlo y eso es lo que va a suceder. Entonces, alguien que está sufriendo los efectos de la falta de energía a su tiempo, no puede estar de acuerdo en que el gobierno lo siga maltratando. Por Dios, tiene que meterle en la cabeza. Estas empresas no son del pueblo, nadie tiene acciones ahí y nadie tiene participación en las decisiones que toma, ni nadie. Una empresa que es mía no me atropella, porque entonces les pido que me atropelle en el acto, ¿verdad? Entonces, aquí hay una confusión, la gente no está clara. Les repito, los que pueden componer a la privatización son los que se benefician de ellas. Pueden ser proveedores con contratos leoninos o qué sé yo, pueden ser empleados, pueden ser cualquier otro proveedor que le vende el papel sanitario, que le vende las plumas, que le vende lo que quiera. Él quiere seguir con esto, ya quiere, porque por política, influencia política, consiguió ser el proveedor de X cosas. De manera que es conceptual el problema, ¿verdad? Tiene que ver con filosofía de gobierno, tiene que ver con teoría económica de la más básica que puede haber. Usted hablaba del ejemplo del yen, de la gel. Entonces, ¿qué pasó? Ok, momentáneamente le suben el precio porque es escaso. Ya sea porque lo produjeron localmente, que fue el caso, o lo trajeron de afuera, el precio baja. Ahí está, vayan a comprar mascarillas ustedes, ya en los últimos días de la pandemia sobraban y a cualquier precio, ¿verdad? De manera que no tenemos que basarnos en principios económicos y en principios de políticas de gobierno, de ciencias políticas, de filosofía de gobierno, para poder llegar a conclusiones y a decisiones sabias. Si nosotros aplicamos los principios, no nos vamos a equivocar. Correcto. Bueno, es que me mandan un mensaje que me dicen que están gritando en la planta de ingreso del centro cívico consignas, pero aparentemente están gritando que nos paguen, que nos paguen. Mire, don Carlos ha puesto también otro ejemplo, que es quizás el mejor ejemplo de lo que ocurre con esto de tema de lo que algunos señores que yo les escucho hablar, cuando hablan de las privatizaciones, hablan pero como que fuera, como que están hablando de Satanás, ¿verdad? Del infierno. Mire la telefonía. ¿Qué pasa? Fíjense que nosotros, en mi casa, cuando logramos por fin pudimos tener un teléfono, me acuerdo que fue como el año 85, por ahí, 86, por ahí más o menos. Mire, ¿sabe cuánto tiempo me estuve en conseguir un teléfono allá donde usted? Como 3 años. ¿Qué le parece a usted? Óigame, ¿sabe cómo es eso? Como que usted venda aguacates y que no venda. O sea, que me refiero que usted, la gente llega a comprarle y diga, no, si me trae una recomendación de alguien, le vendo un aguacate. ¿Ah? ¿Qué le parece? Ondutel, el negocio de Ondutel es, o era, porque ya no era la telefonía fija, otro cuento, vender teléfonos. Y no, solo tenía, creo que era como 400,000 líneas. Y además de eso, mire, había que hacer contactos, que no tiene idea usted cómo, para conseguir un teléfono, ¿va? Entonces yo me estuve como 3 años para conseguir un teléfono. Luego que ese teléfono usted no lo podía cambiar, si se cambiaba de lugar, ¿va? Porque los pares no se quedan, un solo relajo, ¿va? Un solo relajo. Mire, cuando comenzó la telefonía celular, no habían redes sociales, obviamente, porque las redes comenzaron con los teléfonos celulares. No hubo debate, pues, quiero decir. Pero si hubiese habido debate, si las redes sociales hubiesen tenido este protagonismo, como hoy, igual se hubiera producido este debate que deben de decir, quieren privatizar la empresa de todos, solo los ricos y los millonarios van a tener celular. Que no es que, fíjate, usted hoy puede ver una persona, por muy pobre que sea, inclusive que anda hasta pidiendo, fíjese, y anda con celular. Y no solamente anda con celular, a veces andan dos.
andan a veces y le dicen, ¿tienen algún teléfono que les puedan llamar para que le ayuden? Sí, les dan un teléfono ahí. Pero también tengo esto otro que es de Claro, o este que es de... ¿Qué le parece? Correcto. Tienen los dos, de las dos compañías. Entonces, permítame. Sí. Don Armando, mire, hasta el 25 de diciembre del 2005, un minuto a los Estados Unidos, 83 centavos de dólar. ¿Cuánto cuesta hoy? Bueno, al siguiente día, 26, ya está operando Celtel. ¿Y a cuánto está? A 39 centavos de la noche a la mañana, literalmente. ¿Y hoy cuánto cuesta? 10 centavos. Y puede ser gratis si habla a través de WhatsApp, de Facebook, YouTube o cualquiera de estas otras redes a través de Wi-Fi que se puede dar. Tener un teléfono es una necesidad humana, es parte ya, ¿verdad?, de la canasta básica. Lo que nos distingue a nosotros es que queremos hablar todo el tiempo queremos hablar, somos seres humanos, ¿verdad? Así que yo no condeno a quien anda con teléfono o que quiere tener su celular. No, si uno quiere estar en contacto con la gente que uno quiere o que necesita algo o que necesitan algo de uno, quiere comunicarse. Y lo que el gobierno sí debería de proveer es Wi-Fi en todo Honduras. Yo acabo de regresar de Europa, óigame, y otra vez veo hasta en los postes de luz Wi-Fi. Conéctese y ahí le dan un contacto si usted quiere, y hay otros que automáticamente le dicen al teléfono que el Wi-Fi está disponible. ¿Por qué? Porque es una necesidad humana ya, y hay que reconocerlo. Ahora, eso no justifica que el gobierno diga voy a seguir con usted para darle Wi-Fi a la gente. Es ridículo. ¿Usted por qué no pone también una farmacéutica para que le haga las medicinas? Pero ¿por qué no pone también una imprenta, etcétera, etcétera? No, tienen que utilizar lo que le pueden comprar a otros, ¿verdad?, que son los proveedores y que se dedican a esa actividad. Si no, pronto esos negocios van a quebrar porque son parte del gobierno, pero los van a sostener con los impuestos que pagamos, como decía Kevin hace un ratito. Es joven que no sabe. Antes, por ejemplo, usted quería llamar al exterior a un pariente, a un amigo, lo que fuera, por negocios, había que ir a donde usted le al centro. Aquí en Tegucigalpa, ir al centro, ahí por donde está, el edificio, el ministerio, ¿cómo le llaman el Museo Nacional? Y hacer cola, esperar turno. Y decían, por ejemplo, Kevin Rodríguez, cabina número 7, decían. Y ahí va Kevin, a la cabina número 7, ¿va? Y hablar rapidito, porque un minuto era carísimo. Y todo el mundo le escuchaba lo que hablaba, ¿va? Y todo el mundo, ¿cómo está? Mira que para ahí, que no sé cuánto. Y un minuto carísimo. Mire, todo eso usted puede llamar aquí, no solamente lo que dice don Carlos por WhatsApp, puede llamar por Signal, por Telegram, por una cantidad de choto. Pero le repito, si hubiera habido un debate en su momento, si venían las compañías celulares a Honduras, sí o no, le aseguro que lo mismo de siempre, que no a la privatización, que usted es la empresa de todos y que qué barbaridad y que no sé qué. Ese había sido el debate, Kevin. Es correcto, y qué bueno que lo mencionó don Carlos. De hecho, sí quería mencionar un tema en el sentido de la energía eléctrica que muchas veces se dice es un bien público. Yo he tenido esa discusión amigable, ¿verdad?, con otras personas que lo proponen de esa forma, y les digo, ¿por qué es un bien público? Porque lo consumimos todos. Le digo, bueno, los frijoles los consumimos todos y no es un bien público. Es un bien privado, en el sentido de que se cosecha en una finca, se transporta, se distribuye y se vende. Uno ya sabe a quién se lo puede cobrar. La energía eléctrica es un producto, por definición económica, privado, porque se puede medir quién lo consume y quién no, a excepción del alumbrado público. Ese sí, porque uno no sabe a quién le alumbró más. Entonces usted tiene una lámpara en la calle y no le puedo cobrar más a don Armando o a Kevin o a don Carlos, porque yo no sé quién, pero en lo que usted consume en su casa, tiene un medidor, se puede medir, por lo tanto, por definición económica es un bien privado que se utiliza en el país como que fuera un bien público, como la seguridad. Y esa es una confusión fundamental, que es la que mencionaba don Carlos. También lo del tema de las telecomunicaciones. Sí, no recuerdo, tal vez en ese tiempo me han contado, de hecho, personas, y ahorita lo mencionó también don Carlos, que el tiempo de espera para una línea telefónica era de 3 años, 2 años, y luego, cuando ya hablamos del costo, era carísimo. Y os voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en la secundaria, había una chava que me gustaba, yo la llamé, ella vivía en Zamorano. Y en aquellos tiempos llamar de Tegucigalpa a Zamorano era como llamar a larga distancia. Entonces me acuerdo que me llegó el recibo a la casa, mi mamá me regañó y le puso un candado al teléfono.
Y me dijo, es carísimo hablar por teléfono. ¿Estaban con candado los teléfonos? Estaban con candado por lo caro que era. Ya luego lo que sí pude vivir fue cuando llegó Megatel. Y recuerdo que ellos daban dos por uno, 2 teléfonos. Y me acuerdo que yo me colgaba hablando 4 horas. Era un adolescente, pues me podía desvelar 4 horas, 5 horas. Y me acuerdo que me iba el recibo y un recibo de 120,000 lempiras y abajo 0. Porque la oferta que dio Megatel para vender teléfonos en aquel momento del 2 por 1 era precisamente que usted tenía llamadas ilimitadas. Esas fueron las primeras experiencias que yo tuve y yo decía, bueno, ahora pasé de que me pusieron candado en el teléfono porque solo era un Dutel y ahora tengo la opción de llamar de manera ilimitada. Entonces, usted lo decía muy bien, don Armando, hoy día hagamos una encuesta de cuántas personas en su casa tienen telefonía de un Dutel o tienen internet de un Dutel. Va a ser muy bajo. Entonces, ese es el tema de darle la libertad de elegir a la población hondureña quién es su proveedor. Y quiero mencionar otro tema que es importante también, don Armando, y es, bueno, aprovechar el espacio también para felicitar al doctor Pino en el sentido de que él se ha comprometido que estos contratos que llegaron al Congreso Nacional no se van a discutir hasta después del receso, ¿verdad? Nada de que una comisión permanente lo va a hacer, ya lo dijo. Si llegara a establecerse una comisión permanente, no tienen las facultades para aprobar estos contratos, que no se va a hacer de manera en una madrugada, como se aprobó, digamos, la ley de energía, que no le permite al pueblo hondureño poder tener acceso a esa información. Pero ¿por qué menciono el tema de los contratos? Porque miren qué interesante. En otros países, ya sea Estados Unidos, o sea Guatemala, o sea Colombia, el Estado regula, como decía don Carlos, el tema de los medicamentos, pero es el sector privado el que opera, ya que son consumidores privados y productores privados. En el caso de Guatemala, si una empresa distribuidora, que en la mayoría son distribuidoras, o voy a usar el caso de Nicaragua, Nicaragua tiene 2 empresas también distribuidoras que son privadas. Entonces, si viene una empresa distribuidora y da un contrato que es oneroso o que es sobrevalorado, que no es a través de una licitación, viene el regulador y le dice, mire, usted es el que se está comprometiendo a pagar esa energía cara, pero a la tarifa del usuario final se la va a trasladar, no se lo voy a permitir. Entonces, si la distribuidora, que en este caso sigue siendo el ENE, pero en otro país, por ejemplo en Guatemala, la distribuidora privada de un contrato fuera de una licitación que cuesta 20, pero en una licitación se pudo haber obtenido a 10 y eso se puede estimar, entonces viene el regulador y le dice, usted solo va a cobrar 10. Esos 10 que usted dio de sobrecosto, se los come usted, los absorbe usted. ¿Y qué implica para una empresa privada tener que asumir un sobrecosto o costos que no estaban previstos? Ir a la quiebra. Entonces, ¿cuál es el incentivo? En ese caso es un desincentivo para que una empresa distribuidora privada contrate energía cara. Más bien lo que busca es contratar la energía más barata. Prueba de ello, la licitación que se dio en Guatemala hace poco, con precios, escúchese bien don Armando y don Carlos, precios de entre 2 centavos de dólar al kilovatio hora a 9 centavos. El costo promedio en Honduras ahorita estará en unos 17 centavos. Entonces, ¿por qué lo logró Guatemala? Precisamente por esa razón. El tema de las pérdidas, el hurto de energía. Yo les hago esta pregunta a usted, don Carlos, y a usted, don Armando. Si ustedes dos fueran dueños de la distribuidora, ¿dejarían que yo les robe energía? Claro que no. A las personas que nos están viendo me van a decir, no, si usted me roba energía, yo le corto la luz, lo multo y si lo vuelve a hacer, lo judicializo. Pero ¿qué es lo que sucede en Honduras? Por ese problema de pérdidas técnicas y no técnicas, robo, hurto, problemas y demás, la ENE pierde 1.5 millones de dólares diariamente, 37 millones de lempiras, cada día que pasa. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que el ENE está perdiendo tanto dinero y nadie hace nada? Precisamente porque lo que es de todos es de nadie, no hay un interés. Si fuera una empresa privada, claro que ya a través de la regulación se le dice, no, si usted sigue perdiendo eso, no se lo puede cobrar ni a los impuestos de la tesorería, ni se lo puede cobrar al usuario. O sea, usted no le va a subir la tarifa a alguien solo porque usted está permitiendo que otro le robe. Entonces, comparto totalmente con lo que dice don Carlos, que estos son debates de fundamentos económicos, precisamente porque es el tema de mercado. Es una empresa y hay que saber la claridad de cómo se maneja. Y sí, cierro con esto. Primero que todo, sí recomiendo leer esa columna del doctor Cosenza que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y habla mucho de estos temas. Por otro lado, en el caso de la historia de las empresas que han sido manejadas por los gobiernos, hay un libro de un economista famoso que se llama Ludwig von Mises, que es de una escuela, un pensamiento económico que se le conoce como Escuela Austriaca de Economía. Él decía en un libro que publicó en 1921 que en Europa los ferrocarriles eran empresas, pero en algún momento fueron nacionalizadas y las empezó a usar el Estado. ¿Qué sucedió? El Estado empezó a regalar, a subsidiar
no cobraba, le empezaron a robar los tickets y las empresas quebraron. Entonces él decía, siempre que el Estado agarre una empresa, que por naturaleza es una empresa, va a existir el incentivo de usarlo para politiquería y va a existir el incentivo para no cobrar, para regalar y demás, y la va a llevar a la quiebra. Entonces, cuando yo leí ese libro el año pasado me sorprendí porque yo dije, 1921, estamos hablando que hace más de 100 años, ya lo tenían claro en Europa de los problemas que se dan. ¿Y qué es lo que termina sucediendo también en este tema histórico? Que aquí en Honduras se dice que en el 94 el apagón fue porque se vació el cajón. Miren qué interesante, en el 94 hubo un apagón en Colombia, hubo apagón en Guatemala, en prácticamente todas partes del mundo, porque el Estado no pudo mantener las inversiones. Entonces yo le hago la pregunta, ¿y es que acaso nosotros fuimos a vaciar las represas de Colombia, de Guatemala? No. Lo que sucedió es que el Estado no pudo mantener ese nivel de inversión, se dieron esos apagones en Guatemala, en Colombia, y eso conllevó a que liberalizaran el mercado y lo volvieran competitivo en El Salvador, en Guatemala, en Panamá, en Colombia, en todos los demás. En Honduras se aprobó una ley que don Carlos probablemente la conoce mejor que yo, la ley Marco del 94, pero esa ley nunca se cumplió. Es más, esa ley establecía que la empresa distribuidora se tenía que vender en su totalidad, pero nunca se llevó a cabo. Por lo que usted decía, don Armando, al final el tener una empresa de esa magnitud que hoy día factura 40.000 millones de lempiras, la facturación más alta de lejos que cualquier otra institución, y el poder que implica obviamente el tema de energía eléctrica, evita que muchas veces despoliticemos esos temas, pero ese es el único camino para resolverlo: despolitizar la institución, despolitizar las decisiones y despolitizar también las soluciones, porque las soluciones no van a ser efectivas si no son en base a criterios técnicos, económicos, financieros. Correcto, correcto. Eso básicamente, eso es lo que explica muy bien Kevin Rodríguez y también don Carlos. Es que por naturaleza algo que tiene que ver con la política va a ser politizado. Entonces, todo lo que tiene el gobierno está politizado. El problema es que ha politizado algunas cosas que nos afectan directamente, como la energía, por haber invadido campos que no le corresponden. En vez de estar jodiendo con esta cuestión de la energía, y que yo no comprendo por qué insisten todos los gobiernos en mantener este problema que tanto golpea al pueblo hondureño, que se dediquen a la educación, que se dediquen a la salud pública, a protección del ambiente, ¿verdad?, a la canalización de ríos para mejorar la agricultura, etcétera. Tiene tantas otras funciones el gobierno que ha descuidado totalmente, que no necesita desviar su atención para atender cosas que nosotros podemos hacer. Mire, hablando de principios, y a mí me gusta hablar mucho de principios. El gobierno hace lo que la persona no puede hacer individualmente o colectivamente. No lo puede hacer. ¿Qué no podemos hacer? Bueno, responder a inundaciones, a huracanes, responder a terremotos, epidemias. El sector privado no lo va a poder hacer nunca, jamás. Y el gobierno jamás va a poder atender a la clientela como se debe, porque simplemente no tiene esa estructura ni esa naturaleza. Como he dicho tantas veces, como ponerle alas a un burro sin querer ofender al burro y esperar que vuele. No va a suceder. Si yo tengo un negocio y a las 3:43 se le ocurre a un asistente mío darme una recomendación de algo, una sugerencia, una propuesta, y yo le digo, sí, está bueno, a las 8 de la mañana que llegues a la oficina, hacelo. Eso no puede suceder en el gobierno, es imposible, no puede ni comprar un lápiz sin pasar por un procedimiento engorroso y caro, porque lo que es engorroso tiene que ser caro, implica ineficiencias, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que basarnos en eso. El gobierno no hace lo que la persona puede hacer individualmente o colectivamente. Esa es una ley que hay. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque vamos a hablar de soluciones. Yo tengo una solución, una propuesta de negocio. Yo he sido asesor de empresas nacionales y multinacionales por 50 años, ¿verdad? Y me dicen, mira, este es el problema, y yo tengo que decirle, esta es la solución. Como cuando uno va donde el doctor y le dice, esto es lo que tengo, doctor, y le da una receta, váyase, cumpla la receta y se cura, o si no se cura, pues busca a otro doctor, ¿verdad? Entonces, si uno resuelve un problema, vamos a buscar a otro que lo haga. Bueno, y la discutí con el presidente del BESIE, que era don
señor Dante Mossi en aquel tiempo, y le gustó la idea, pero no la pudo llevar. Y yo llevaba la propuesta para que el BCE fuera el líder de esta iniciativa. ¿En qué consiste? Mire, yo sé que es difícil a veces a las personas que no manejan finanzas y economía poderme entender. ¿Qué va a suceder en Honduras? Vamos a sufrir las consecuencias de este pésimo manejo que hace el gobierno, y las pérdidas son, óigame, no cree usted cuando le sacan que tantos millones por aquí, son incuantificables, y muchas de ellas, tal vez la mayoría, son irreparables, ¿verdad? Entonces, eso vamos a sufrirlo indefinidamente, póngase. Entonces dice el gobierno, no, yo no puedo seguir con esto le corresponde al sector privado porque ellos tienen la agilidad, tienen el dinero, etcétera, para responder. Entonces viene el gobierno y dice, voy a ponerle precio a este negocio como negocio, y contrata expertos, que yo no estoy en energía, etcétera, todo lo que tienen que hacer, pero hay firmas mundiales, ¿verdad?, con mucha experiencia, muy eficientes, que podían decir, ok, este negocio como negocio, a un precio, como dice Kevin, de 13 centavos el kilovatio, que estamos pagando 17 y en Guatemala llega hasta 9, y entonces ellos hacen sus evaluaciones, cómo debe ser el negocio, ¿verdad? Y le dicen, este negocio vale $10,000 millones. Eso es lo que alguien podría pagar por él. Dice el gobierno, pero si lo vendo por 10,000 millones, voy a perder otros 10,000 millones por las indemnizaciones que tengo que hacerle a los empleados y por las indemnizaciones que tengo que hacer a todos los que tengo contratos legales y que van a ser rescindidos porque no pueden seguir vendiendo a ese precio, de manera que voy a 10,000 millones de dólares. Bueno, entonces va al Banco Mundial, al BCE como fui yo, va al BID y le dice, mire, este es mi proyecto, présteme 10,000 millones de dólares a 40 años plazo, 10 años de gracia, 1% de interés, que son los términos que prestan, y entonces lo vamos a pagar nosotros siempre, como no hay otra forma de hacerlo, a través de 40 años, pero con un pedacito así, que a propósito, déjeme decirle, que Valle hablaba de eso, hablaba precisamente de eso, un poquitito, ¿verdad?, que va a pagar cada uno de nosotros por 40 años, que ni lo vamos a sentir, versus todo el sufrimiento que vamos a tener de todo tipo, porque si yo necesito una máquina para sobrevivir y se va la energía, voy a tener un sufrimiento y de repente hasta me muero. Este montón de negocios pequeños, oiga, me dicen, que las máquinas, oiga, piense de todos los negocios que son 800,000 de ellos, que necesitan energía para los motores del carpintero, ¿verdad? Para los salones de belleza, las clínicas, los hospitales, oígame, toda la vida gira alrededor de energía. Entonces, todas esas pérdidas las podemos eliminar porque ahora viene un negocio, ¿verdad?, que sí va a funcionar. Ok, habiendo dicho eso, ¿a quién se lo vendemos? Yo propongo el 51% se venda a un operador internacional, ¿verdad? Y eso es fácil de establecerlo porque usted dice, quien compre esto tiene que tener 29 años de experiencia y no va a haber nadie aquí en Centroamérica que los tiene, ¿verdad? Entonces, de afuera, que ya tiene un precio establecido pericialmente, ¿verdad?, va a traer tecnología, va a tener capacidad de administración, va a traer dinero al instante. Es como que si Kevin se casara y está soltero con la princesa de Inglaterra, inmediatamente se conecta con toda la realeza de Europa. Kevin, tenga eso en mente, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucedía. Esta compañía hondureña se va a enchufar inmediatamente con esta multinacional que tiene todo a su disposición. El otro 49%, el 25% a los fondos de pensiones, porque este va a ser un negocio rentable como son las telecomunicaciones, beneficiando al pueblo. El 25% para los fondos, cómprenlo. Y el 24%, pueblo hondureño, compre acciones de esta compañía nueva. Si después de 1 o 2 años el pueblo hondureño no quiere comprar, ¿verdad?, pues entonces se las vende en igual proporción tanto al fondo de pensión como al operador general. Extranjero. Esta es una propuesta de negocios que le estoy haciendo que funciona, porque así funciona en todo el mundo, ¿verdad? Los negocios. No he inventado nada, solo lo estoy planteando. De la NE, que el pueblo las pueda comprar, contratar o hacer una sociedad con una empresa extranjera experta en el tema. Bueno, la primera propuesta sí, estoy soltero, la primera propuesta pues la tomo, don Carlos, no son bromas, pero ya hablando de lo que menciona en cuanto al ENEM, estoy de acuerdo. De hecho hay varios modelos que
se pueden implementar dentro del que mencionaba usted. Entiendo que hay países que lo han hecho de esa forma para que el Estado pueda al menos sacar la regalía, ¿verdad? Pero ya que no lo puede operar, entonces contrata a un operador privado. En Colombia, por ejemplo, hay modelos que son mixtos, que son municipales, son parecidos con el que usted menciona y funcionan muy bien. Isagen es un ejemplo de ello. El caso de Guatemala vendió la distribuidora en su totalidad. Aquí en Honduras lo que establecía la Ley General de la Industria Eléctrica era que existieran varias empresas distribuidoras. Aquí la clave es la distribución, porque la transmisión no tiene problemas, la generación no tiene problemas. Es más, cuando uno modela cuál sería la rentabilidad que tiene la ENE, si la distribuidora fuera operada de manera privada y las pérdidas estuvieran bajas, las licitaciones fueran internacionales, competitivas, entonces la ENE sacaría una rentabilidad de más de $100 millones anualmente solo por el peaje de transmisión, que es como que uno diga que la ENE va a ser el dueño del peaje de todas las carreteras. Y en el caso de la generación, ENE Generación factura fácil $300, $400 millones anualmente, esto gracias a la Ley General de la Industria Eléctrica, porque esa energía sí se paga y eso hay que aprovechar el espacio para aclararlo. Muchas veces se dijo que el ENE no cobraba nada. De hecho, el ENE el año pasado estaba cobrando 18 centavos el kilovatio hora, porque al final es un servicio que se le tiene que pagar. A un ENE Generación es una empresa, es una planta individual, así como lo es Cañaveral, Río Lindo. Entonces, ese modelo que plantea don Carlos sería óptimo para que pueda intentarse y llegar un poco más, incluso ahí hacer esta propuesta, ¿verdad? Porque nosotros como ASJ siempre vemos también el tema del bienestar social. En el caso del 49% que serían las acciones del Estado, ahí incluso podemos llegar a más. ¿Por qué tiene que ser CEFIN y por qué tiene que ser el gerente del ENE el que maneja ese 49%? Lo decía muy bien don Carlos, esto no es una empresa pública. ¿Cuándo le ha preguntado el ENE a uno de las decisiones que toman ellos en la junta directiva? Ahí no hay ningún tipo de consulta a la población. Sin embargo, hay modelos que se podrían implementar. Por ejemplo, si uno aporta al INJUPEN, si uno aporta al RAP, y ahí lo que uno está haciendo es sacar intereses básicos. Pero en el caso del 49% que sea del Estado, en lugar de que sean acciones de un funcionario público, deberían de ser acciones de centros de pensiones que son nuestros, es decir, el RAP, es decir, el INJUPEN. Entonces uno ya es de verdad accionista del 49% de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Uno ya puede decir, yo voy a ir a votar a las sesiones, yo voy a decidir si compro más acciones o compro menos acciones, y ahí realmente sí sería del pueblo hondureño y sí podría tener una decisión. Y esto en algún momento recuerdo cuando estuve en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés como director, lo hablábamos con don Eduardo Facusé, que le envío un saludo. Eso le llamábamos nosotros democratizar las inversiones. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día tal vez este modelo en el que se le da un operador único es para que lo pueda manejar. Sin embargo, tal vez la inversión como Patuca, como Llanitos, como Jicatuyos, para que no ande el gobierno buscando cómo financiar esta cantidad de dinero en el exterior, claro, con una reglamentación bien hecha, bien blindada, que nosotros podamos como pensionados o como accionistas de estos diferentes tipos de pensiones o de jubilaciones, nosotros podamos invertir una parte para recaudar los fondos, por ejemplo, de Llanitos o Jicatuyos. Entonces uno ya se vuelve parte de, y también uno lo va a cuidar porque uno dice, yo puse plata para poder hacer eso. Entonces me parece que estos son los debates que tenemos que tener como SJ. Nosotros realmente nos alegra ver que se dé el debate, que esto esté en la palestra pública, porque al final no sirve de nada solo estar diciendo que hay apagones y pagamos muy caro. Hay que hablar de las soluciones. Correcto. De esto que agrega Kevin, mire qué interesante, con lo que también decía don Carlos Urbizo, le agrega el tema, por ejemplo, de instituciones públicas. Mire, aquí, para ni muy lejos, el INPREMA ha invertido en el caso de Palmerola y los dividendos que han obtenido han sido millonarios. En su momento hubo gente dentro del magisterio que se opuso a eso, inclusive dentro de la misma dirigencia magisterial, mire, y hoy están cosechando una buena rentabilidad y ellos son parte, diríamos, los maestros, a través del INPREMA, tienen su porción como propietarios del aeropuerto de Palmerola. Hay una llamada en espera, sacamos al aire. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. ¿Se perdió? Bueno, pedimos disculpas que estaban esperando ahí. Mire, el tema de fondo con todo esto que estamos hablando, don Carlos, Kevin Rodríguez, es la visión política e ideológica que tiene en este caso un gobierno de cómo se manejan las cosas. O sea, es una visión completamente diferente la que plantea don Carlos Urbizo y Kevin Rodríguez en comparación
con la visión que tiene Libre. Ese es el tema de fondo, ¿verdad? Es una visión, por ejemplo, como se manejan las cosas en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, con una visión que puedan tener en un país como, por ejemplo, como Venezuela, ¿no? Que ya son de los pocos que han quedado, porque ya inclusive los países que son conocidos como comunistas, como China continental, como Vietnam, por ejemplo, nada que ver, esos son países capitalistas y únicamente quedaron con el nombre de comunistas porque tienen un partido único, pero son países abiertamente capitalistas. Sacamos una llamada al aire. Adelante, buenos días. Hola, muy buenos días, licenciado Armando. Adelante. Sí, de que de lo que están hablando los asuntos de la energía, ayer pasaron una fotografía que habían de Xiomara, Carlón y todos están interesados solamente en lo que es en la energía eléctrica. Ajá, ¿y qué pasa? La gente ahora entra en el negocio de la energía, ¿será que les da más para pagarle más a Venezuela de la deuda que le debe? Sí, porque imagínense que con los apagones, yo vivo en San Pedro Sula, mire, ve, ahí vaya apagones 2 días de por medio. Mire, a mí todas unas carnes que yo tenía todas arruinadas, todo se perdió. Ya ni los chutes quieren comer la comida ya pasada. Y el pollo que es tan débil, imagínese que el pollo, sabe que con un día que lo deje en la refri ya agarra mal tono. Entonces yo quiero que ustedes ahí como especialistas y todo eso y analistas que hablen ahí en vez de cómo se queda todo, se la quieren acaparar todo. Sí, el señor de Antioquia, mira que más catedrático, tiene más entrada ahí con el gobierno, que lo ponga a aclarar a esa gente, hombre. Ojalá que Libre nunca más, hombre, que ya, puta, hablaban de Juan robando y son más peores que los peores. Bueno, el de ASJ como en la historia, usted también Armando ya sabe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y lo que dice él, don Carlos y Kevin, ese es el tema de fondo. Mire, por mucho que uno hable aquí de que teorías económicas, que dan Smith y que no sé qué, la gente lo que sabe es que con los apagones se le arruina la comida, los negocios no pueden vender ahí en el comedor, en el restaurante, las baldeadas y todo lo demás, ni el guaro, ni las cervecitas heladas, porque no hay luz y punto. Esa es la verdad. Bueno, era lo que le estaba yo explicando a usted, que aquí piensan, por ejemplo, usted mencionó las maquilas, esto y el otro. Óigame, pero esas tienen sus propias plantas también en un momento dado, porque pueden resolver el problema. Yo asesoro una compañía que estaba pagando, pues, no solo estos 350,000 lempiras mensuales de subsidio, sino que el año pasado tuvo 21 días de 24 horas sin producción, porque esa fábrica funciona 24 horas al día. Y número 2, les costó como 15 millones todos los daños a la maquinaria y al producto desperdiciado, ¿verdad?, que hubo debido a los apagones. ¿Qué hicieron? Pues recogimos a unas personas inversores e invirtieron aproximadamente 100 millones de lempiras para producir 19 megavatios y poder suplirlo, y con eso pues se ha resuelto el problema. Pero óigame, ¿cómo va a creer que todo el mundo va a poder estar en esas condiciones? Uno depende de esta división de labores, por mucho que hablan a veces en contra de Adam Smith, pero la lección más grande de Adam Smith fue división de labores. La riqueza de las naciones, no de Inglaterra, como quieren muchos decir, estaba basado en eso. Pero miren, en las empresas del gobierno, señor, ¿cuántos tienen? Yo le preguntaba anteriormente al principio, usted tiene teléfono celular de Hondutel, o usted, Kevin, vaya a preguntar por qué no tiene demanda. ¿Quién quiere tratar con el diablo, por Dios? Si ahí no lo tratan a uno como cliente. Por eso, Hondutel está quebrada, debe estar enterrada, debe ser liquidada, y el gobierno, porque puede, yo lo comprobé en Uruguay en una visita que hice con el gobierno, que el gobierno va y le dice al BID nuevamente, mira, préstame dinero para pagar todas estas prestaciones y luego entrenar a los desplazados en nuevas habilidades que puedan tener, o prestarles dinero para un pequeño negocio si es que alguien ha querido tenerlo eso, y el BID lo ha hecho, ¿verdad? ¿Y cómo le va a pagar? Con lo que se va a ahorrar de todas las pérdidas que va a tener que incurrir de otra forma, ¿verdad? Óigame, Hondutel pudo sostener el telégrafo por todo lo que estaba sacándole al pueblo de sangre a través de la telefonía, con esos 83 centavos por minuto que le mencioné anteriormente.
y el 80% de los costos y gastos eran del telégrafo cuando nadie lo quería. Me consta, había oficinas en Honduras que tenían 2 y 3 lempiras de ingreso y tenían un edificio con semillas luz eléctricas, habían 3 o 4 empleados. Oiga, para 2, 3 lempiras de ingreso, ningún gobierno, ningún negocio, ninguno en el mundo puede sostenerse ni un día con esas condiciones. Pero como es el gobierno, y como decían ustedes, lo que es de todos no es de nadie y no me duele. Cuando usted tiene un negocio, si usted no tiene utilidades, ese gerente hasta ahí nomás llegó, le dan un chance, mire, tiene un año para darle vuelta a esta situación, si no, vamos a tener que buscar a alguien que lo pueda hacer. Y si no lo hacen, quiebra. Pero, como le decía anteriormente, los gobiernos no quiebran, dejan de pagar nada más, los regañan, los ponen en una camisa de fuerza y eventualmente los vuelven a prestar. Y le voy a dar una muestra ahorita. Todo el mundo aquí habla solo de lo que se paga en préstamos y nadie habla de cuánto ingresa en préstamos. Y le voy a decir esta cuestión que no se le va a olvidar a nadie por muy poca educación que tenga. ¿Por qué crece la deuda? Porque no se paga, por eso crece. Una deuda que se paga va para abajo. Y Honduras nunca la ha pagado. Siempre debe de más y más y más. ¿Y por qué debe más y más y más? Porque paga muy poco en relación con lo que recibe. Así que hablemos de los dos, de las dos partes, de lo que paga, lo que se recibe y qué se hace con ese dinero. Ese dinero se utiliza para el propósito que debe ser. Pero lo que sucede es que entonces el dinero que nosotros pagamos, ese es el que despilfarran. Ese es el que se roba, pues, hablando ya de términos de malversación de fondos, ¿verdad? Correcto. Bueno, mire qué interesante. Desgraciadamente, se siente que a veces a los gobiernos por un oído les entra y por otro les sale. La ley marco del subsector eléctrico que se aprobó en el gobierno anterior, por ejemplo, yo he escuchado a expertos en el tema, gente como el mismo Kevin Rodríguez, que dice que esa ley era buena. ¿Cuál es el problema que hay en Honduras? Que no se aplica la ley. Esa ley fue buena, pero ya cuando se degeneró, sobre todo en el segundo gobierno de Juan Orlando, con la reelección ilegal y toda la crisis que se creó por esa reelección que era ilegal, no se aplicó esa ley, pero la ley era buena. ¿Qué hizo Libre? Aprobar una nueva ley. Y fíjese que de entrada, fíjese lo que hace el actual gobierno. En lugar de enderezar los entuertos que hizo Juan Orlando, la falta de inversión, sobre todo en el tema energético, para enfrentar la situación que se venía y que no se dieran estos apagones que se dan ahora, ¿qué hizo? Mire, aprueba, por ejemplo, le doy solo un ejemplo, la creación de una nueva institución que el sindicato, no lo decimos nosotros, el sindicato ha denunciado, que es casi como una paralela de la ANE, que es el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. ¿Sabe cuánto se invirtió en eso? ¿Cuánto se ha invertido? Por no decir malgastado, más de 5.000 millones. Contratar a más de 2.000 empleados, que en su mayoría son activistas de Libre, para que, como el nombre lo dice, Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, que por cierto, acaban de dejar libre ahí al exdiputado Miguel Navarro, que es el que maneja esa institución, no sé si la sigue manejando, él es el presidente o director, no sé cómo se llama, acusado de haber mandado a matar al vicepresidente o subcoordinador de esa institución. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se fue la EEH, la empresa colombiana, dejó las pérdidas, creo que fue como en 36, 37%, algo así. ¿Sabe cuándo están las pérdidas ahora? 38%. Se quedan bien en lugar de bajar. Es así, Kevin, más bien han subido las pérdidas. Ajá, y encima de eso la ANE, aparte que no ha bajado las pérdidas, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, invirtiendo más de 5.000 millones en eso. ¿Qué significa eso? Más pérdidas todavía para la ANE. Es correcto, y esa es la principal razón por la cual nosotros como ASJ nos hemos interesado por este tema ya por muchos años, precisamente porque cuando uno analiza los temas que se han venido estudiando como institución por mucho tiempo, salud, educación y seguridad, uno ve el tema de salud, no hay suficientes medicamentos, no se compran a tiempo, hay una mora quirúrgica alta, se dañan los equipos y no hay recursos. Y uno dice, ¿por qué no le asignan más recursos? Es que al ENE le tienen que asignar tantos miles de millones, hay que colocar bonos para poder recuperar esas pérdidas que tiene. Uno va al tema de seguridad, tenemos el año más crítico en cuanto a femicidios, en cuanto a las cantidades de mujeres que han sido asesinadas, y uno dice, ¿por qué no le asignan más recursos al tema de seguridad? Bueno, porque el ENE está absorbiendo 13.000 millones al año, y de uno se va, el caso es de
educación, uno ve que con 500 millones de lempiras se pueden comprar textos escolares para 1.8 millones de niños, pero ¿por qué no hay recursos? Porque entonces la ENE se está llevando esos 13.000 millones de lempiras. Entonces, en lugar de ser algo que le genera un beneficio al país, es el principal hoyo financiero que tiene el Estado en este momento, y somos nosotros, porque somos nosotros los que lo pagamos a través de los impuestos. Entonces sí es importante mencionarlo, lo que usted acaba de decir, don Armando, en el sentido de que nosotros publicamos una evaluación a inicios de este año del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Se le asignaron más de 5.400 millones de lempiras, 2 veces el presupuesto anual del hospital escuela. Solo imagínense la cantidad de dinero que es eso. Esa cantidad de recursos, se contrataron casi 2.000 empleados. ¿Y cuál fue el resultado? Que las pérdidas aumentaron en 2 puntos. Entonces, no se le puede decir que es inversión. Eso es que se botó el dinero prácticamente. Se gastó para empeorar. Entonces, esas son las cosas que preocupan. Porque al final, ¿cuáles son las consecuencias? Pues ninguna. A la le van a seguir asignando la misma cantidad de recursos. Va a seguir operando de la misma manera, y eso no nos da la solución a donde tenemos que llegar. Hablando del tema de los apagones, que es importante, al televidente que nos llamó, primero que lamentar que está pasando esa situación, y es una realidad que se vive a nivel nacional. El tema de las pérdidas en la comida, yo lo viví en carne propia cuando estuve en San Pedro Sula hace un par de años, y recuerdo muy bien todos los días que era anunciado, eran sábados que quitaban la energía desde las 6 de la mañana a las 8. La quitaban desde las 5 y llegaba como a las 10. Entonces yo ahí tuve oportunidad para ir a conocer todo San Pedro, porque aquí iba a ser, no me iba a quedar en un microondas en mi apartamento. Por otro lado, cuando yo iba a los mercaditos a buscar comida, ¿qué es lo que me decían los mercaditos de todo ese circuito? Mire, me dice, ya llevamos 8 horas sin energía eléctrica, yo tengo que botar los jugos, la leche, la carne, porque ya se arruinó. La humedad y la temperatura que tiene San Pedro Sula conlleva eso. Y me decía, mire, y esto no solo es eso. Y lo veía también ayer en algunas entrevistas de personas en San Pedro Sula. Pierde producto, pierde ventas, pierde clientela, y los puede llevar al cierre, porque a nadie le gusta ir a un negocio que la respuesta es no hay luz, no hay. Entonces, lo decía muy bien don Carlos, algunos compran un motor de respaldo, pero esos motores son costosos y el combustible es caro. Entonces, quien lo puede hacer puede al menos pasar las aguas en algún momento, pero tampoco es algo fácil de conllevar, en el sentido de que tenga que estar utilizando un motor de respaldo por varias horas, por varios meses consecutivos. Otro tema, la calidad de la energía, los bajones de voltaje que usted ve en su casa cuando ve que empieza a fluctuar la luz, o empieza a cambiar, el microondas no le calienta ya la sopita ramen. Entonces, ¿qué es eso? La calidad del servicio eléctrico, y eso se vive muy seguido aquí en Valle de Ángeles, que es un pueblito muy bonito, con gente muy trabajadora, muy creativa. Es un pueblo turístico, y hace algunas semanas, don Armando, yo lo viví en carne propia. Yo andaba en Valle de Ángeles un sábado desde las 11 de la mañana hasta como eso de las 3 de la tarde, se quedaron sin energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que me decían en el restaurante? Mire, yo ahorita no le puedo servir frescos porque no hay luz. Si quiere le puedo dar, hay uno, pero ya no está tan helado. Entonces a mí me daba pesar, porque me dicen, mire, la hora que la gente viene a almorzar de Tegucigalpa es cuando no le podemos dar un servicio pleno, porque si bien es cierto, pueden cocinar con gas, no tienen la refrigeración, que eso es algo que hay que tener en cuenta. La comida está refrigerada y entonces se arruina ese producto. Esas pérdidas, cuando nosotros hacemos una sumatoria, y nosotros en ASJ tenemos una estimación de que esas pérdidas andan aproximadamente en los 20 millones de lempiras diariamente. Si no me equivoco, el sector privado estima unos 15 millones. Entonces podemos hacer una ponderación y decir, bueno, entre 15 a 20 millones de lempiras. Diarios, lempiras, dije dólares, perdón, lempiras. 15 a 20 millones de lempiras diarios. Entonces, ¿cuál es la prueba de ello? En algunas ocasiones dicen, ¿y dónde sacan esos números? Bueno, al televidente que nos llamó, pregúntele cuánto perdió él en la comida que compró. Pregúntele cuánto ha tenido que pagar cuando se le arruina la refri, se le arruina el microondas, se le arruina la estufa, el televisor. Entonces, todos esos costos se le tiene que llevar una medición, hay que sumarlo. Y esto es aparte de las pérdidas por robo y hurto que mencionamos. Estas son las pérdidas por los apagones que se viven diariamente. Entonces, cuando nosotros lo vemos, realmente es un impacto fuerte, porque eso es lo que está viviendo las personas que hoy tienen energía. Pero cuando viene la inversión, y eso lo conoce mucho mejor don Carlos, cuando vienen inversionistas, yo quiero construir un hotel en la costa norte, yo quiero poner una fábrica, ¿qué es lo que le vende el ENE? No hay. Pero si nosotros tuviéramos la Ley General de la Industria Eléctrica, como usted bien lo decía, don Armando, realmente esa ley lo que permitía era, miren, si viene un hotel,
Usted puede venir aquí a invertir, si encuentra una generadora privada le puede comprar y pueden construir su propia línea. Si utilizan la línea del ENE, entonces pagan un peaje. Así de sencillo, y el ENE sacaba rentabilidad sin mover un dedo. Entonces, ¿qué ejemplo calza muy bien en este caso? Es como los negocios que se hacen entre empresas privadas de San Pedro Sula y Tegucigalpa. El contrato es entre estas partes. ¿Utilizan la CA5 para traer el producto a Tegucigalpa? Sí, entonces paga el peaje. Entonces ahí ya cada quien sale ganando. Entonces la ley general realmente, más allá de una ley, es un modelo que ya está comprobado que es el más eficiente para garantizar suministro continuo, sin apagones, que sea un suministro de calidad y a precios competitivos. Como nosotros decimos en ASJ, más energía, más barata, más transparente. Entonces eso es lo que permitía la ley. ¿Y qué es lo que preocupa? Que cuando se aprobó esta reforma en el 2022, el gobierno dijo, bueno, es un derecho humano y seguridad nacional, pero tienen a la mitad del país en energía eléctrica, entonces están violando esos derechos humanos. Pero más allá de eso hay un elemento que es bastante terrible, que se tiene que reformar, se tiene que revertir, y es que le daban esa brecha al ENE para hacer contrataciones directas. Dice, es lo que mejor le convenga al Estado. Yo le hago la pregunta a la población hondureña, ¿usted cree que a un funcionario público que le dan la decisión de hacer contrataciones directas va a tomar las decisiones que mejor le convengan a usted o que mejor le convenga al gobierno en ese momento? Entonces, ese elemento es clave en la diferencia entre la ley general y la reforma. ¿Qué le parece que en Costa Rica tenemos la imagen de este funcionario en Costa Rica que acaba de renunciar porque estuvieron a punto de darse apagones en Costa Rica? Mire, eso es lo que ocurre en un país serio. En un país serio, ve usted, un funcionario gerente de electricidad del ICE, que es el Instituto Costarricense de Electricidad, renuncia porque Costa Rica estuvo a punto de caer en los apagones. O sea que aquí a Eric Tejada ya se ha renunciado ¿cuántas veces? Como 1000 veces, ¿va? Con todos los apagones que se... Este renunció, este funcionario, porque estuvieron a punto de ir apagones. Entonces él se sintió responsable. Eso es lo que ocurre en los países serios, mire. Renunció el hombre. Sí, bueno, en el caso de Costa Rica, incluso, qué bien que lo menciona. Costa Rica es el ejemplo que se ha utilizado muchas veces por las autoridades de gobierno para decir que es un modelo exitoso. Entonces, lo que sí tienen los hermanos costarricenses, que son personas muy comprometidas con el tema ambiental, por lo tanto ellos decidieron irse en un 100% de energía renovable, y ellos están conscientes de que eso en el corto plazo puede ser más costoso, pero en el futuro les permitía cierta independencia energética. Entonces, la población costarricense es muy consciente en ese sentido, pero mire qué interesante, ellos actualmente están en un proyecto de ley, y esto le va a llamar la atención también a don Carlos, que lo invito a que lo investigue también en Google. Hay una ley que se llama Ley de Armonización del Sistema Eléctrico de Costa Rica. ¿Qué es esa ley? Usted la lee y lee la Ley General de la Industria Eléctrica, es la misma, don Armando. Básicamente ellos están hablando de generar competencia en todo el sector eléctrico para abaratar los costos, porque si bien es cierto, Costa Rica ha venido invirtiendo en geotérmicas, en hidroeléctricas y en demás que son generación renovable, eso ha llevado un costo, porque ellos tienen dos elementos. Por un lado, invierten estas energías porque ven a futuro, ellos están pensando a 20, 30 años. Y por otro lado, ellos dan subsidios. Entonces, en el caso de Costa Rica, esa diferencia de no poder recuperar los costos en el corto plazo ha implicado que tienen una deuda de aproximadamente 5.000 millones de dólares. La deuda que tiene Honduras actualmente es de 4.000 millones. Entonces, son diferentes causales, pero tienen una deuda bastante fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Lo más eficiente es que estas inversiones las haga el sector privado bajo la regulación estatal. ¿Por qué razón? Porque agarremos el caso de Honduras. Si se decide invertir en Jicatuyos y Llanitos, estamos hablando que son unos fácilmente 1.000 millones de dólares que hay que invertir. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Hay que endeudar el país, menos dinero para salud, menos dinero para educación y seguridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si usted pone a competir diferentes empresas para que construyan o operen esa planta, el Estado simplemente va a recibir, puede cobrar impuestos y va a recibir las regalías, como se utiliza en Texas, va a tener el beneficio de construir el proyecto mucho más barato y mucho más rápido. Le voy a dar un ejemplo claro, Patuca. Patuca es el proyecto más reciente que construyó el gobierno hondureño. Patuca, según el Tribunal Superior de Cuentas, tuvo un costo de 700 millones de dólares y está pagado en este momento. Si usted se pregunta qué está pasando con Patuca, ahorita no está operando porque no tiene agua. Costó 700 millones de dólares. ¿Cuánto costó el cajón?
y ahí me podrá corregir don Carlos, aproximadamente unos 700 millones de dólares para 300 megas, y el cajón tiene agua guardada ahorita y está operando. Entonces, la diferencia entre lo que le costó al Estado Patuca en estos años recientes, y usted lo compara con un proyecto hidroeléctrico, la diferencia es abismal. Un proyecto hidroeléctrico en los últimos 10 años andaba en 12 centavos a kilovatio hora. Patuca tiene un costo de 23 centavos a kilovatio hora y no está funcionando, está apagado. Entonces regresamos a esos temas de que se invirtió tanto tiempo, tanto dinero, tanto recurso para que al final no funcione de la mejor manera. ¿Cuántos centavos el kilovatio en Patuca? 23. 23 centavos. ¿Y en el cajón? El cajón varía el precio, pero la operación del cajón andará costando unos 3, 4 centavos a kilovatio hora. Imagínese usted. Terrible esta situación que se presenta. Mire, es lo que le digo, en Costa Rica, mire los países serios, ve usted. El gobierno de Costa Rica anunció este miércoles, o sea ayer, la renuncia del gerente de electricidad del estatal Instituto Costarricense de Electricidad, Roberto Quiroz, luego de que el país estuviera a punto de caer en un periodo de apagones por falta de reservas energéticas. El ICE, que es como la ENE de aquí, informó que le solicitó, o sea, le pidió la renuncia a Quiroz, quien la presentó, por lo que en los próximos días se anunciará la persona que lo reemplace. Mire, es lo que hace un país serio. Mientras allá en Costa Rica le piden la renuncia al responsable de que hubiese suministrado la energía, vea qué ha hecho aquí en Honduras el señor Eric Tejada. Anduvo de medio en medio criticando, calificando como fake news, cuando nosotros como medio de comunicación decíamos que iba a haber apagones, al igual que otros medios de comunicación, que iba a haber apagones, porque la ENE no estaba haciendo lo suficiente para garantizar que no hubiese apagones. Y ve usted lo que dijo en su momento Eric Tejada, asegurando que no iba a haber apagones. Mire, con solo eso, tenía más que suficiente la presidenta Xiomara Castro para destituir a este señor por irresponsable. Desgraciadamente dicen que quien manda en este gobierno es la señora Rixi Moncada, y ella es la que tiene ahí de gerente al señor Eric Tejada, ¿verdad? Lo tiene de gerente y no la puede destituir la presidenta Xiomara Castro, porque quien manda en eso es Rixi Moncada. Escuche lo que decía el señor Eric Tejada en su momento sobre los apagones. No hay compras directas, no habrán apagones, eso es falso. La demanda proyectada en el escenario más caótico podría ser de 1830 megas. La capacidad firme del sistema son 1650, son 180 megas. Ya tenemos cubierto eso con solo las plantas nuevas que han entrado, son 130 megas. Hay 10 megas más de Ceiba Térmica, que es planta del ENE, que hemos habilitado. Hemos habilitado a EMSE Choloma en el mercado de oportunidad, son 20 megas más. Y no hay déficit de generación. Ahora, hay que reconocer que hay problemas heredados con la red de transmisión y distribución que siguen provocando. No hay compras directas, no habrán apagones, eso es falso. ¿Qué parece, don Carlos? Don Armando, mire, yo creo que la cosa hay que verla más sencilla y no podemos estar tomando tantos ejemplos porque tenemos que tomar en cuenta el entorno. Por ejemplo, dice aquí Kevin que la deuda del ICE es 5.000 millones de dólares y aquí 3.000 millones de dólares. Imagínense, aquí tenemos casi el doble de la población de Costa Rica y sin embargo tenemos el 60% de la deuda. Tendríamos que hacer muchos más análisis del que estamos haciendo en este momento, pero la cuestión es muy sencilla. El pueblo está sufriendo las consecuencias de los apagones. De todas formas, que no hay que explicarle a cualquier persona que usted se encuentre y le pregunta, le va a contestar lo que está sufriendo por la falta de la energía y los daños que le está causando. Otra cosa, si esta fuera una compañía privada, no tendríamos una discusión pública de por qué la cervecería no puede producir suficientes Coca-Colas o por qué la tabacalera no puede producir suficientes cigarrillos o por qué Química Ninan no puede producir suficientes churros, etcétera, etcétera. Nada de eso. Son decisiones que se toman internamente, gente que está dedicada, comprometida en el negocio, y si no dan los resultados que deben dar, se van. Y son pocos los casos porque las personas hacen carrera en todas estas empresas, de manera que eventualmente cuando llegan a gerentes o presidentes ya están comprobados que son personas que funcionan, que saben cómo hacer las cosas. Y aquí cualquier persona, a mí me impresiona tremendamente cómo una persona llega a una de estas instituciones y habla con una propiedad que, oígame, me gustaría. Yo tengo 50 años de experiencia en negocios de muchos tipos, pero oígame,
yo no podría aceptar que me dijeran, usted va a ser gerente de la ENE. De ninguna manera, apenas encender y apagar la luz, ¿verdad? Ahora, presidente de la ENE es otra cosa porque tiene que ver ya con una función de dirección, de crecimiento, rentabilidad, y ahí sí puedo funcionar. Pero en lo que es la operatividad de una institución, no puedo, ¿verdad? Y así habrá muchos otros casos muy complicados, ¿verdad? De esto, de un problemita aquí. Muy complicados, de manera que el problema es el gobierno, el gobierno no es la solución, es el problema, y eso es lo que tenemos que atender y enfocarnos ahí. De ahí podemos enredarnos en los calzoncillos con un montón de detalles por aquí y por allá, que pasa. Le voy a contar una pequeña historia de negocios. Había un grupo que estaba discutiendo cómo podían reducir los gastos para ir a New York, ¿verdad? Desde California, donde fuera. Bueno, y estaba aquella gran discusión de que esto, que contrato con el hotel, con las líneas aéreas. Y entonces uno de los gerentes dice, un momentito, y hay necesidad de ir a Nueva York. Ahí se terminó la reunión. Había otras formas de hacerlo, ¿verdad? Ahí se terminó. Entonces, aquí estamos. Esas pérdidas del 38%, oígame, ningún negocio que yo conozca, ninguno, puede sostener pérdidas de esa magnitud. Imposible. Correcto. Ahora, ¿de dónde vienen las pérdidas? ¿De dónde vienen las pérdidas? Bueno, mire, hay una cuestión que gente que conoce me ha dicho, es que hay mucha facturación a la ENE de energía que nunca llegó. Entonces nunca la pudo revender y aparece como faltante. Es como que si yo le digo a usted, ahí le voy a facturar 1000 CIA y solo le llegan 700. Cuando hacen un inventario hacen falta 300, pero es que nunca llegaron. Con ese nivel de pérdida, una respuesta de negocios es, hombre, yo puedo invertir privadamente y me voy a pagar con ese 38% y hago un arreglo con el proveedor, en este caso ENE, y le digo, mire, yo voy a resolver estos problemas que tienen el 38% de las pérdidas y con eso me voy a pagar. Pero no ha existido, que dicen que la distribución, que la transmisión, que por acá. Oígame, si son los cables están hablando, de las torres y todo lo demás, yo estoy dispuesto a invertir, diría alguien, para resolver ese problema. Pero como es el gobierno, aquí se paró todo. Y eso es lo que tenemos que reconocer nuevamente, la imposibilidad del gobierno de resolver problemas de esta naturaleza, pero sí puede resolver, si hubiera voluntad, si hubiera sensibilidad, si hubiera interés en el pueblo hondureño, los problemas de salud. Oiga, falta de hospitales, falta de doctores, enfermeras, medicinas, equipo. Eso es lo que le compete. Correcto. El sector es que pareciese que no, don Carlos, para que lo haga. Pareciese que no hay voluntad, no ha habido voluntad de ningún gobierno para solventar este problema de la ENE. Fíjese que con eso de las pérdidas que usted habla y que habla Kevin Rodríguez, fíjese cómo es. Mire, las pérdidas técnicas y no técnicas, ninguno de las dos quieren enfrentar. Ya le pusimos el ejemplo del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, una inversión de más de 5.000 millones de lempiras, más de 2.000 empleados, y también las pérdidas han aumentado en 2 puntos, como lo explicaba Kevin Rodríguez. Ve usted va aquí en Tegucigalpa, al Boulevard Suyapa, ahí por donde está el Besie, y va a mirar un montón de señores usted que están en toda esa parte ahí del Boulevard, con unos, ¿cómo le llaman? Alicates. Están así, miren, haciéndole así, ¿ve? Para que la gente que ve en carro los contrate. ¿Sabe qué están haciendo? Que al que la ENE le cortó la energía, porque está, esa es la palabra, robando energía, se está hueveando la energía de la empresa de todos, la ENE, lo reconecte. Y ya usted lo contrata, venga para acá, ¿cuánto me cobra por irme a reconectar? ¿Sabe qué equivale eso? Y ahí están impunemente. La ENE, y están enfrente de la ENE, o sea, están enfrente de la empresa que le están robando. Está como que usted venda baleada, fíjese, y que enfrente de la venta suya estén unos tipos ahí, hey, venga, contrátame a mí, yo le voy a ayudar para que no le pague, para que usted se coma 3 baleadas, 5 baleadas, 10 baleadas y no le pague a este tipo, y enfrente suya. Mire, es un descaro con esto de la ENE increíble. Todo el mundo le roba a la ENE. Desde el más rico hasta el más pobre, desde el más pobre hasta el más rico. No dan con paja aquí con demagogias. Usted va a esos barrios, cantidad de gente, inclusive va a mirar unos caserengones en esos barrios pobres de 3, 4 pisos y no pagan energía. Se conectan ahí de un solo, o de negocios. Una vez me decía un señor, mire, porque nadie denuncia que ahí en el mercado Zona Belén, los bodegueros, nadie paga energía. Y tienen aquel montón de freezers, toda cuestión, y no pagan energía.
y nadie hace nada, no les importa. No les importa, desgraciadamente. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Decía Kevin, en el caso de Hugo Noé Pino, yo se lo digo yo, Hugo Noé quizás tendrá buenas intenciones, pero desgraciadamente Hugo Noé no manda en el Congreso. Ahí quien manda son otros, y ahí se le da una orden al conserje Luis Redondo, y si le dicen ahorita que la Comisión Permanente apruebe esas 18 adendas, así lo van a aprobar. Y si le dan la orden que la apruebe de un solo pencazo, de un solo golpe, van a aprobar las 18 adendas, ¿va? Todo el objetivo es meter ahí lo de Brazabola, todo el mundo sabe por qué, hay gente del gobierno metido en ese negocio de Brazabola, ¿verdad? Y ahí únicamente van a cumplir órdenes, ¿verdad? Ese es el tema de fondo. Don Carlos, muchísimas gracias. Don Carlos, muchas gracias. Solo le pregunto, hago un paréntesis. A usted muchísimas gracias por la invitación. Y el problema es mucho más sencillo de lo que le vemos, porque el problema es el gobierno. Entonces, muerto el chucho, se acabó la rabia. Correcto. Hemos tenido algunos fallos hoy con el audio de don Carlos. Solo le pregunto, para cerrar, ¿es cierto que usted, algunos sectores ahí o amigos suyos lo van a lanzar a la presidencia de la República en los próximos días? Bueno, hay un grupo de personas que me quiere apoyar por eso, pero usted sabe muy bien de que la política en Honduras es más complicada que en el primer mundo, no es así de fácil, ¿verdad? Así que yo lo que puedo decir es que me siento pues honrado que crean que yo puedo ser una persona que pueda tener la solución, pero no se ha tomado ninguna decisión. Yo no he hablado con nadie de estos grupos que me están promoviendo, ¿verdad? Y no sé, hay una incertidumbre muy grande hasta ahorita, ¿verdad? Y desde luego hay mucha gente que está a favor y que está en contra de que yo participe, y eso es lógico porque estamos hablando de una competencia, ¿verdad? De dos adversarios que andarían detrás de las mismas funciones. Perfecto, muchísimas gracias, don Carlos. Kevin. A usted. No, agradecerle nuevamente por la invitación, don Armando. Es un placer compartir el set con don Carlos. En el caso de los contratos, pues decirlo, ¿verdad? Reiterarle al Congreso Nacional, como usted bien decía, es la oportunidad perfecta para remendar muchos de los errores que se han hecho en el pasado, que cada uno de estos contratos se discuta individualmente en sus 3 respectivos debates y que se haga a través de la transmisión en vivo en horas que el pueblo hondureño lo pueda ver, y nosotros como ASJ siempre estamos a las órdenes para apoyar en la veeduría, apoyo técnico en la revisión de estos documentos, porque hay que recordar que de esta decisión, de esta discusión y de esta revisión va a depender lo que va a pagar el pueblo hondureño para los próximos 15, 20 años. Perfecto, muchísimas gracias. Todo el tema aquí, y la gente lo sabe, todo el tema de fondo es el impacto que estos apagones está teniendo en la economía y en la gente. Mira, la gente, ya imagino en esos calores que hacen en el norte, ¿verdad? Ahí en San Pedro Sula, allá en Cortés, en Colón, y tener un ventiladorcito ahí para que medio le dé aire al cliente cuando va a dormir. La gente está desvelada. Y luego los productos que se arruinan, ¿verdad? Que se arruinan terriblemente. Pero la gente, los políticos lo que hacen, no quieren dejar ese negocio, la ANE, ¿sabe por qué? Porque ahí muchos han salido muchísimos millonarios, gente que trabajó en la ANE, que no volvió a trabajar en toda su vida, ¿va? Ni van a trabajar porque ya solventaron el problema hasta de su siguiente generación. Por eso es que los políticos no quieren soltar, como se dice, lo que antes decían de Endutel, la gallinita de los huevos de oro. Ellos saben que el gobierno es un fracaso, que el Estado es un fracaso manejando el tema energético, pero no lo sueltan por eso. Ya vi ahorita todo ese relajo de esas mentadas adendas, que son 18 adendas, o sea, agregados que le han hecho los contratos de energía, es para favorecer a una empresa que se llama Brazabola, porque hay un negocio de miles de millones. Esa es toda la usada. No se pierda usted. Vamos a la pausa y cuando regresemos continuaremos con sus noticieros matutinos HTV. Tendremos noticias en el campo de la farándula, noticias deportivas, noticias también de más sucesos aquí en su noticiero matutino HTV. Ya volvemos.